crecimiento. Hoy estudiamos hormona del crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos en una serie de estudio acerca de endocrinología y para profundizar el estudio de la endocrinología tenemos que empezar por las bases. Las bases importantes tenemos que revisarlas para poder entender más adelante diferentes diagnósticos, diferentes pronósticos, diferentes formas de tratamiento. Para hablar de tratamiento no podemos empezar sin entender esto que es la base más importante. Glándula pituitaria, la glándula que coordina, tan pequeña, pero hace una coordinación exacta. Una cosa importante, hace una coordinación exacta. Mantiene un medio estable en todas las funciones internas del organismo. Una glándula pequeña, ubicada en la base del cerebro, en la estructura ósea llamada la silla turca, ahí descansa una glándula tan pequeña como del tamaño un poquito más grande que un frijol, pero que está conectada más arriba con otra glándula llamada el hipotálamo. Entre el hipotálamo y la hipófisis hay una coordinación en la secreción de diferentes tipos de hormonas. Por lo menos 5 o 6 hormonas son liberadas por la glándula hipófisis para coordinar todas las funciones endocrinas del organismo. Muchas glándulas hacia abajo, muchas glándulas en el resto del cuerpo son afectadas, son manipuladas, son manejadas por esa pequeña glándula llamada hipófisis. Para poder entender entonces vamos a ir parte por parte y vamos a entender que en la parte alta, en este dibujo tenemos el hipotálamo. En el hipotálamo arriba hay diferentes estructuras microscópicas pequeñas que coordinan la función de lo que es nuestra glándula hipófisis. La glándula hipófisis tiene por lo menos 6 tipos diferentes de células. Diferentes tipos de células al interior de la glándula hipófisis son estimuladas desde arriba por el hipotálamo. Hemos dividido la glándula hipófisis en la adenohipófisis, la parte anterior, adenohipófisis, y la neurohipófisis. Neurohipófisis o hipófisis posterior. La glándula hipófisis anterior tiene por lo menos 6 tipos diferentes de células. Estas células coordinan la secreción de diferentes hormonas al interior del organismo. Entonces, desde arriba, el hipotálamo estimula la glándula hipófisis para que ésta produzca 6 tipos diferentes de hormonas, por lo menos, si no más. Además, en la hipófisis posterior se producen 2 o 3 tipos importantes de hormonas, las vamos a estudiar posteriormente, relacionadas una a la hormona antidiurética y otra a la oxitocina. Para ahora nos vamos a concentrar en la adenohipófisis y en la adenohipófisis vamos a estudiar específicamente una célula especial estimulada desde arriba por el hipotálamo a través de ciertos mecanismos, ciertos estímulos percibidos por el hipotálamo a través del núcleo arcuado. Este núcleo arqueado recibe un estímulo. ¿Cuándo? Cuando los aminoácidos están en menor cantidad o en mayor cantidad. Hay una sensibilidad del hipotálamo para poder estimular a la glándula hipófisis para que produzca más hormona del crecimiento. Una disminución de la glucosa puede estimular la producción de hormona del crecimiento. ¿Cuándo hay disminución de hormona o de glucosa? Cuando tenemos un ayuno. En un ayuno prolongado, la disminución de glucosa puede estimular el núcleo arcuado para que produzca hormona liberadora de hormona del crecimiento. Ahora, además de eso, la disminución de los ácidos grasos disminuye la producción de energía. Cuando tenemos un ayuno bastante prolongado, se disminuye la cantidad de ácidos grasos y necesitamos energía. El hipotálamo lo resiente y cuando el hipotálamo lo resiente, libera hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Además de eso, el estrés, ciertos niveles de estrés producen liberación de la hormona del crecimiento. Ciertos niveles de estrés natural, digamos, puede estimular la liberación de hormona del crecimiento. Acá tenemos, por ejemplo,
En ejercicio extremo se liberan se liberan grandes cantidades de hormona liberadora, de hormona del crecimiento. Es decir, el hipotálamo, a través de hormona liberadora, de hormona del crecimiento, estimula nuestra célula, y esta célula ayuda a liberar una sustancia llamada hormona del crecimiento. ¿Cómo se llama esa célula? Bueno, la célula somatotropa. La célula somatotropa acelera la liberación de hormona del crecimiento a través de estos mecanismos. Cuando hay ejercicio intenso, puede liberarse más hormona del crecimiento. Cuando hay un trauma, un mecanismo importante de un golpe intenso, un trauma, o pacientes politraumatizados pueden liberar más cantidad de hormona del crecimiento. Y hay otra hormona en el estómago que se libera, y cuando se libera esa hormona antes de los alimentos, la hormona grelina liberada en el estómago puede estimular también el núcleo arqueado para que éste estimule la célula somatotropa y al mismo tiempo se libere hormona del crecimiento. Es la forma en que se libera normalmente la hormona del crecimiento. Se libera en picos y he escuchado de ciertos atletas, deportistas, futbolistas, les han inyectado hormona del crecimiento porque necesitan en su adolescencia estirarles un poquitito, hacerlos que crezcan un poquito. ¿Por qué no? Atletas que hacen ejercicio, físico-culturistas, se han inyectado hormona del crecimiento en combinación con hormonas tiroideas, con testosterona, para lograr un mejor rendimiento a nivel muscular. La hormona del crecimiento también se libera en grandes cantidades cuando entramos en un proceso de sueño profundo. Se han hecho estudios y se ha confirmado que después de 2 horas de un sueño intenso por las noches o en el día, cuando los adolescentes tienen momentos de descanso o reposo después de 2 horas de haber dormido intensamente, entonces se incrementa la liberación de hormona del crecimiento. Es así como se estimula la liberación de hormona del crecimiento a través de estas que son nuestras células somatotropas. Estas células somatotropas producen, no se libera solamente eso, tenemos algo que la contrapone, algo que en oposición, cuando hay mucha hormona del crecimiento, también se detiene la oposición de hormona de crecimiento a través de una sustancia llamada somatostatina. La somatostatina hace un efecto negativo, un efecto contrario a la hormona liberadora del crecimiento que, por otra parte, también se llama somatotropina. Ahora bien, la concentración normal de hormona del crecimiento, para poder analizar cuándo se sube, cuándo disminuye, también tenemos que tener una idea, que es la cantidad normal que produce la glándula hipófisis a través de las células somatotropas. Estas cantidades normales en niños es cuando se mira la mayor producción de hormona del crecimiento. Obviamente, ellos están en una etapa de desarrollo y crecimiento en el que necesitan mayor cantidad de hormona. Y esta hormona en un niño puede andar por los 6 nanogramos por decilitro. Este niño adolescente, en un niño entre 5 y adolescente joven entre 20 años, entre 5 y 20 años, la cantidad normal de hormona del crecimiento puede andar más o menos 6 nanogramos por decilitro. Cuando la persona crece entre los 20 y los 40 años, se va disminuyendo la cantidad de producción de hormona del crecimiento. Ahora tenemos la mitad, casi 3 nanogramos por decilitro. Entre 20 y 40 años, el valor normal de hormona del crecimiento es 3 nanogramos por decilitro. Y cuando llegamos a una edad más adulta, después de los 40 años, la cantidad es tan mínima, 1.5, 1.6 nanogramos por decilitro entre los 40 y 70 años. Es decir, ahora tenemos valores normales a través de los cuales podemos decir, no funciona directamente sobre una glándula en especial, porque nosotros sabemos que la hormona tiroidea, estimulante del tiroides, se libera en la hipófisis y actúa en la glándula tiroides.
para que la glándula tiroides libere más hormonas. Además de eso, también sucede que la adenohipófisis también a través de otra célula estimula otras glándulas para que esas produzcan otro tipo de hormonas. En este caso, la hormona del crecimiento actúa directamente sobre diferentes tipos de tejidos en todo el cuerpo. Esto la hace diferente. Actúa en todo el cuerpo, causando crecimiento de la mayor cantidad de tejidos del cuerpo que son capaces de multiplicarse, de crecer. Y promueve entonces el crecimiento en tamaño de las células, pero no solo en tamaño, promueve el crecimiento y la multiplicación. En algunos lugares puede producir hiperplasia de ciertos tipos de células. Entonces, eso hace que se desarrolle la cantidad de número de células y la diferenciación de ciertos tipos de células, pasar una célula y diferenciarla, como por ejemplo sucede en las células que hacen crecer el hueso o que hacen crecer los músculos. Eso hace un estímulo especial que produce la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento ejerce entonces su efecto a través de ciertas sustancias modificadas. Yo le voy a llamar que esta hormona del crecimiento liberada por nuestras células somatotropas liberan hormona del crecimiento y estas células producen dos vías diferentes. Número uno, actúa directamente la hormona del crecimiento y número dos, producen una sustancia que se llama Insulin-like Growth Factor 1. Actúa como la insulina. Estas sustancias se llaman somatomedinas. Las somatomedinas hay en promedio unas 3 o 4 formas. La más importante es la número 1, Insulin-like Growth Factor 1. Entonces, esa es un derivado, por decirlo así, de la hormona del crecimiento, producida a través del estímulo de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento viene y produce un estímulo a nivel de el hígado. En el hígado, esa hormona del crecimiento me estimula la producción de Insulin Growth Factor 1. Es un parecido, un similar a la hormona insulina producida en el páncreas. Esto tiene un efecto importante. Es decir, la hormona del crecimiento causa en el hígado la formación de ciertas pequeñas proteínas, péptidos, llamadas somatomedinas, que tienen un efecto potente en el incremento de ciertos aspectos, por ejemplo, el incremento del crecimiento de los huesos. Por lo tanto, somatomedinas o estas sustancias llamadas Insulin-like Growth Factors, estas sustancias son derivados, son como intermediarios que estimulan el crecimiento en estos tejidos. Además de eso, muchas de las somatomedinas ejercen una función de crecimiento similar a cómo lo hace la hormona insulina. De estas, las más importantes, podemos decir, de la somatomedina C, también la somatomedina C, también es la llamada Insulin Growth Factor 1. La concentración en el plasma es muy pequeña, pero tiene un efecto tan potente en la producción de crecimiento. Por eso, el valor normal se ha estudiado entre 50 a 175 nanogramos por decilitro. Insulin Growth Factor 1 e Insulin Growth Factor 3. Estos producen ese efecto estimulatorio en el crecimiento. Entonces, por resumir, la hormona del crecimiento estimula el crecimiento de todos los tejidos del cuerpo, especialmente el músculo y los huesos. Además de eso, la hormona del crecimiento en el hígado estimula la producción de Insulin-like Growth Factor 1, es decir, somatomedina C. Además de eso, estimula la lipólisis, que es la destrucción de los cúmulos de grasas o los ácidos grasos, y se liberan más ácidos grasos de las zonas de almacenamiento del organismo para ser utilizadas como fuentes de energía. De allí la importancia en su combinación con hormonas tiroideas. Además de esto, la hormona del crecimiento inhibe la acción de la insulina sobre los carbohidratos. Esto
produce un efecto un poco de tensión de la utilización de la glucosa, a tal grado que puede ser desarrollado un tipo de efecto diabetogénico porque detiene y produce un cierto grado de resistencia a la insulina. Es decir, la hormona del crecimiento llamada somatotropina estimula el crecimiento del cuerpo, estimula la secreción de insulina like growth factor 1, somatomedina C, estimula la lipólisis y además inhibe la acción de la insulina sobre carbohidratos y el metabolismo de los lípidos. Además de esto, eso al final termina causando mayor crecimiento en todos los tejidos del cuerpo que son capaces de crecer. Además de eso, se promueve el incremento del tamaño de las células y el incremento de la multiplicación, de la mitosis celular. Eso ayuda al desarrollo de grandes cantidades de células nuevas. Y además, especifica la diferenciación de ciertos tipos de células y entre ellas las células de los huesos, que son las más importantes. La insulina, a través de las somatomedinas, se puede producir un incremento en la secreción de hormona del crecimiento y ayuda en los procesos metabólicos del organismo. Es decir, cuando hablamos de metabolismo, tenemos que combinar la función de la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas, la testosterona, las adrenocorticotrópicas y entonces las glándulas adrenales tienen mucho que ver en el metabolismo también. Ahora bien, adentro de las células vamos a dibujar una célula parecida a un hígado y esta célula le vamos a llamar, a esta célula sí le vamos a llamar, por poner un ejemplo, a esta célula le vamos a llamar hepatocito. En una célula, normalmente la hormona del crecimiento encuentra un receptor de hormona del crecimiento, el cual entra y estimula un tipo de receptor llamado JAK2. Este receptor JAK2 son un tipo de receptores especiales que cuando se unen, estos receptores cuando se unen a esta enzima, ayuda y aumenta la fosforilación. Y esta fosforilación actúa en la aceleración de unos tipos especiales de STAT3. Este STAT3 ayuda a introducir en el interior del núcleo de todas las células del organismo, ayuda a estimular la transcripción, la translación. Y entonces cuando esto sucede, se produce una mayor cantidad de genes y la mayor cantidad de genes producida me estimula en todo el organismo. La mayor cantidad de genes producido me estimula la producción de un tipo especial de RNA mensajero. Y este RNA mensajero actúa a nivel de ciertos organelos de la célula llamados ribosomas. ¿Y qué crees? En los ribosomas, entonces, se estimula la producción finalmente de otros tipos muy variados de proteínas. Es decir, la hormona del crecimiento directamente o la hormona del crecimiento estimula los receptores estimulan nuestras enzimas, las enzimas JAK2 estimulan la fosforilación de estas sustancias STAT3 y estas sustancias en el interior del núcleo me favorecen la producción o el estímulo de los genes para que se dé la translación y en la translación entonces se produce una modificación y producción de RNA mensajero para que el RNA mensajero estimule la producción de diferentes tipos de proteínas en todo el organismo, en los ribosomas, al interior de las células. Mira qué cantidad de proteínas diferentes se están produciendo al interior de las células. Entonces, en resumidas cuentas, la hormona del crecimiento tiene muchos efectos metabólicos, porque actúa en todas las células del organismo, en todas. De tal manera que nos produce una cantidad enorme de proteínas y eso me hace que incremente la síntesis de proteínas en la mayor cantidad de las células. Casi todas las células se ven
estimuladas a producir más proteínas por la hormona del crecimiento. Por el efecto de la hormona del crecimiento también se incrementa la movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo. Eso aumenta los ácidos grasos libres, para que se incremente el uso de los ácidos grasos para la producción de energía. Mira qué importante. La hormona del crecimiento estimula el uso de ácidos grasos para la producción de energía. En todo caso, también disminuye el margen de utilización de glucosa un poco a través de todo el organismo. Hormona del crecimiento tiene efectos importantes. La hormona del crecimiento tiene efectos en diferentes tejidos del cuerpo y, resumidas cuentas, aumenta la cantidad de proteínas en el cuerpo, disminuye los almacenes de grasas. Por eso se están utilizando péptidos para la disminución del peso últimamente. Compañías grandes, compañías de laboratorios grandes, descubrimientos importantes se han hecho en el uso de péptidos parecidos a la hormona del crecimiento. Péptidos que son importantes hoy en día en el tratamiento de la diabetes, péptidos que son importantes hoy en día en el tratamiento de no solo la diabetes, para bajar de peso, el tratamiento de la obesidad, péptidos que son importantes hoy en día también en el incremento de la masa muscular. Es decir, hoy en día la industria del conocimiento de la hormona, del conocimiento de esta hormona, ha llevado a descubrimientos muy importantes y utilización mayor de proteínas, disminución de la cantidad de grasas, conservar el uso de los carbohidratos y esto es importante. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de este mecanismo, la hormona del crecimiento promueve el depósito de proteínas en los tejidos. Esto hace un incremento de aminoácidos en los tejidos y hay que ver de qué manera se utilizan. Entonces, en las células, casi en todas las células del organismo, la hormona del crecimiento me produce un incremento del transporte de aminoácidos. Estos aminoácidos se ven favorecidos para entrar a la célula. Esa transportación acelerada de los aminoácidos desde el torrente sanguíneo al interior de las células es un efecto muy importante. Incrementa la concentración de aminoácidos en el interior de las células. Además, la hormona del crecimiento es responsable de causar un efecto aumentado en la síntesis de nuevas proteínas. Esto le ayuda a todas las partes del cuerpo. En la piel, por ejemplo, diferentes tipos de colágeno se ven estimuladas para producir diferentes tipos de colágeno que ayudan a la al mejoramiento de la piel. Este control de aminoácidos, del transporte de aminoácidos, es parecido a aquel efecto que tiene la insulina en introducir la glucosa al interior de las células. Así como lo hace la insulina, así la hormona del crecimiento ayuda a introducir o a transportar mayor cantidad de aminoácidos al interior de las células. Es decir, un control del transporte de aminoácidos a través de la membrana celular. Además de eso, la hormona del crecimiento aumenta la translación, la transcripción y translación del RNA y eso ayuda a la síntesis de proteínas. Aún cuando la cantidad y concentración de aminoácidos en las células no son grandes, la hormona del crecimiento estimula el RNA. ¿Para qué? Para que esa translación cause que las proteínas sean sintetizadas en mayores cantidades en el interior del citoplasma, específicamente a nivel de los ribosomas. Ahora, la hormona del crecimiento también me produce un incremento de la transcripción del DNA para formar RNA. Bueno, la hormona del crecimiento estimula la transcripción de DNA en el núcleo, exactamente, causando formación de mayor cantidad de RNA. Esto lo que hace es promover la mayor síntesis de proteínas, es decir, si la hormona del
crecimiento es insuficiente, entonces vamos a tener menos cantidad de proteínas al interior, menos cantidad de proteínas al interior de la célula. Esto es importante porque la hormona del crecimiento promueve la síntesis de proteínas y estimula el crecimiento con suficiente energía, estimula la acumulación de aminoácidos, estimula la utilización de proteínas, de vitaminas y otros aspectos que son importantes en la utilización de hormona del crecimiento. Si queremos saber más, bueno, la hormona del crecimiento disminuye la destrucción de proteínas, el efecto contrario. Además de estimular la producción de proteínas, también la hormona del crecimiento disminuye la destrucción de proteínas y aminoácidos. Esto es importante. Sí, es importante. ¿Por qué? Porque si disminuye la destrucción de proteínas en la célula, esto me garantiza que se mueven más cantidad de proteínas al interior de la célula. ¿Y cómo lo hace? Bueno, se cree que porque estimula la movilización de grasas de muchas partes y la utilización de grasas para energía, se disminuye la utilización de proteínas para efectos de energía. Esto me detiene el catabolismo proteico y me hace utilizar más las grasas para efectos de producción de energía. La hormona del crecimiento entonces tiene muchos efectos metabólicos y también no solo a nivel de las proteínas, en las grasas. La hormona del crecimiento aumenta la utilización de grasas para energía. Es decir, liberando ácidos grasos desde el tejido adiposo, liberando ácidos grasos desde los almacenamientos de las grasas, entonces incrementa la concentración de ácidos grasos en el torrente sanguíneo, en los fluidos del cuerpo. Y eso me permite utilizar más ácidos grasos para la producción de energía, aumentando la conversión de ácidos grasos en, finalmente, acetilcoenzimo A. Y recuérdate, acetilcoenzimo A es la base para la cual o el substrato a través del cual podemos aumentar las cantidades de energía. Una combinación de hormona del crecimiento con la insulina, ¡boom! Una combinación de hormona del crecimiento con hormonas tiroideas, perfecto. Una combinación de hormonas del crecimiento con otros tipos de hormonas como leptin, que regula el apetito y la energía, el balance de energía, una mezcla de hormona del crecimiento con el glucagón nos promueve el rompimiento de grasas y nos promueve la utilización de las grasas. Ahora, la hormona del crecimiento me ayuda a utilizar más grasas para energía y, de preferencia, se utilizan más las grasas que los carbohidratos y que las proteínas, bajo la influencia de hormona de crecimiento. La movilización de ácidos grasos, entonces, por la hormona del crecimiento, requiere muchas horas. Es un proceso lento. La movilización de ácidos grasos por la hormona del crecimiento ocurre lentamente, mientras que la síntesis de proteínas, por otro lado, es más acelerada, es cuestión de minutos. La hormona del crecimiento se libera en picos rápidos durante el día. Después de estar durmiendo 2 horas, se hace un incremento acelerado de hormona del crecimiento. Ahora, eso me permite que se formen proteínas de forma rápida y la utilización de grasas sea de forma un poco más lenta. Ahora, la habilidad de la hormona del crecimiento para la utilización de las grasas, junto con el efecto anabólico de las proteínas, eso causa un incremento en la masa magra del organismo, es decir, el músculo más que todo. Un incremento de la masa muscular se debe a todo este proceso que hemos explicado. Además de esto, me incrementa la densidad ósea, reduce la utilización de grasas y además de eso, se han hecho estudios y se ha descubierto que por la misma utilización de las grasas se disminuyen los procesos de aterosclerosis
y se disminuye los procesos de enfermedad de las arterias carótidas en el engrosamiento de las arterias carótidas. Además de eso, me incrementa el bienestar físico, me ayuda a la movilización del colesterol. Los niveles de colesterol se mejoran con la utilización de la hormona normal del crecimiento y además de eso, los niveles de azúcar se ven alterados. Se moviliza y los riesgos cardiovasculares también se ven mejorados por el efecto de la hormona del crecimiento. Además de eso, ¿por qué no decirlo? Hasta tiene un efecto en los ataques del corazón, los que nosotros llamamos un heart attack. Ahora, cuando se utilizan más cantidades de ácidos grasos para formación de energía, esa movilización de la grasa del tejido adiposo algunas veces es tan grande que produce una mayor cantidad de una sustancia llamada ácido acetoacético. Este ácido acetoacético es el famoso ácido que nos ayuda a producir algo que se llama ketosis. Ketosis es la liberación de estas sustancias del hígado en los fluidos que causan ketosis. Esto de la movilización de las grasas del tejido adiposo a veces también puede causar un poquito de ácido graso. Lo veremos más adelante. Ahora, esta es la primera parte de el estudio de la hormona del crecimiento. La primera parte. No nos vamos a extender mucho porque vamos a hablar también de la alteración, es decir, de las grandes cantidades de. Cuando se sueltan grandes cantidades de, se producen una o dos enfermedades como el gigantismo o la acromegalia. Vamos a hablar de eso más adelante. Cuando hay una disminución, muy poca cantidad de hormona del crecimiento, también se produce otra enfermedad, diferentes formas de enanismo. Hay estudios que han descubierto que hay diferentes formas de enanismo. Por ahora, vamos a entender también entonces que un efecto del metabolismo sobre los carbohidratos de la hormona del crecimiento, este efecto de la hormona del crecimiento sobre los carbohidratos me hace causar un par de efectos, como por ejemplo, número uno, disminución de la glucosa, de la utilización de glucosa en los tejidos. Por ejemplo, el músculo esquelético o el sistema musculoesquelético y a nivel del tejido graso se utiliza o se reutiliza muy poca cantidad de glucosa. Aumenta también la producción de glucosa en el hígado por un efecto que nosotros le llamamos gluconeogénesis. La gluconeogénesis ahora en el hígado se ve aumentada. ¿Por qué? Porque hay un estímulo de la hormona del crecimiento. Y además de eso, por un efecto secundario, si se aumenta la producción de glucosa en el hígado, entonces por efecto cascada, el páncreas se va a dar cuenta y va a aumentar la producción de insulina. Entonces vamos a tener que el páncreas es estimulado en las células beta y el exceso de hormona del crecimiento va a hacer que las células beta se vean estimuladas produciendo mayor cantidad de insulina. En el hígado va la somatomedina C o la Insulin Growth Factor 1 va a estimular también la gluconeogénesis. Va a disminuir la producción de lipoproteína lipasa y vamos a entender entonces que vamos a tener ciertos factores disminuidos como la ApoA1, la ApoAI, la ApoE. Y entonces estas apolipoproteínas tipo A las vamos a tener disminuidas en el hígado. También vamos a entender entonces que en el tejido adiposo se aumenta la destrucción o la lipólisis y disminuye la utilización de glucosa en el tejido graso. Por fin, en el músculo lo que vamos a tener es la mayor utilización de ácidos grasos, mayor oxidación de los ácidos grasos y disminución de la utilización de glucosa a nivel muscular. Ahora, la hormona del crecimiento me produce un efecto en los tejidos, por ejemplo, en las partes elásticas de la piel, y esto me ayuda a mejorar, por decirlo así, el nivel de grosor de la piel. Por eso, en pacientes de mayor edad, en personas de mayor edad, como decíamos, ha disminuido la producción de hormona del crecimiento y ciertos órganos ya se ven un poquito más deteriorados. Por ejemplo, la piel. La piel se ve afectada
Porque entre menos hormona del crecimiento, menos producción de ciertas proteínas como el colágeno, como ciertas fibras a nivel de la piel, y esto me ve afectado el grosor de la piel. Entonces se produce con mayor hormona del crecimiento, mejor tensión, mejor grosor de la piel. Entonces cada uno de estos cambios que hemos descrito resulta en procesos de menor utilización de la glucosa. Se ha descubierto y se han hecho estudios que la hormona del crecimiento en exceso puede producir un efecto diabetogénico, es decir, un efecto de resistencia a la insulina, el cual disminuye la acción de la insulina y además de eso inhibe el proceso que le llamamos gluconeogénesis. Esto es importante en la utilización. Ahora, si se utilizan niveles adecuados de hormona del crecimiento, como el organismo la produce en sus etapas normales de niño, adolescente, joven, adulto, entonces vamos a tener un equilibrio perfecto y adecuado y habrá adecuada disponibilidad de aminoácidos, adecuada disponibilidad de proteínas, adecuada utilización de ácidos grasos y adecuada utilización de carbohidratos que son necesarios para que se trabaje de una forma adecuada. Cada vez que la hormona del crecimiento me produce un estímulo normal, o cada vez que la hormona del crecimiento me produce un estímulo más grande, va a necesitar mayor cantidad de vitaminas, mayor cantidad de insulina, mayor cantidad de carbohidratos, ¿sí? Y vamos a tener ese mecanismo de utilización. Ahora, la hormona del crecimiento actúa a nivel del hígado, a nivel del cerebro, a nivel de la piel, a nivel del tejido adiposo, a nivel del músculo, a nivel del tejido óseo. Y quiero enfocarme para terminar en el tejido óseo y en el tejido muscular, porque a nivel del tejido muscular, a nivel del músculo, este intermediario, Insulin Growth Factor 1, me produce también un estímulo donde se aumenta la cantidad de proteínas, y ese aumento en la cantidad de proteínas, ya sea la miosina o la actina u otro tipo de colágenos, me ayuda a que se aumente algo que nosotros llamamos el tamaño del músculo. Y esto me produce una hipertrofia muscular. Por eso muchos atletas que hacen físico-culturismo, hormona del crecimiento, les ayuda a un desarrollo óptimo de las masas musculares. ¿Por qué? Hay un estímulo de esta sustancia intermediaria, somatomedina C o Insulin Growth Factor 1, que estimula el músculo. Mayor síntesis proteica. Además de eso, hay un efecto muy especial a nivel del hueso y a nivel de los cartílagos. Vamos a irnos por dos lados. A nivel del cartílago, me produce un incremento en la deposición o en la acumulación de proteína en unas células condrocíticas. Las células condrocíticas y osteogénicas, que son las que causan un crecimiento óseo y las que causan un crecimiento también a nivel del cartílago. Un estímulo de la hormona del crecimiento a ese nivel me produce un incremento en el radio de producción de este tipo de células condrocíticas y células osteogénicas. Ahora, hay un efecto específico en el efecto de convertir condrocitos, y hay una diferenciación celular estimulada a células osteogénicas. Eso causa mayor deposición de nuevos material óseo. Esto es lo que produce un estiramiento. Digo de nuevo, las células condrocíticas y las células osteogénicas son células especializadas, son un tipo de células especializadas que están involucradas en el desarrollo, en el mantenimiento y en la reparación del tejido musculoesquelético. Lo necesitamos cuando hay una fractura, cuando hay un problema óseo. Necesitamos estas células especializadas, condrocitos y células osteogénicas. Hay un efecto entonces de la hormona del crecimiento en los condrocitos y en las células del cartílago. Estas células de los cartílagos, normalmente nosotros tenemos
A nivel del hueso, en las diáfisis y en las epífisis, hay un plato óseo en estas zonas donde se da el crecimiento en longitud de los huesos. En el crecimiento en longitud de los huesos, la hormona del crecimiento me estimula estas células llamadas condrocitos y células osteogénicas. Esta me produce una mayor producción de condrocitos y al estimular la cantidad y el tamaño, ojo, la cantidad y el tamaño de los condrocitos se ven afectados. Y esto me acelera el crecimiento del material óseo. En los platos óseos o en las epífisis, entre la diáfisis y la epífisis, esta cantidad de células, condrocitos, se ven estimulados y se ve el estímulo para producir un crecimiento en longitud de los huesos, nuestros cartílagos costales. Ahora, en respuesta de la hormona del crecimiento, el estímulo de crecimiento de los huesos se da más que todo por dos tipos de estímulo. Uno, en la producción de una proteína tipo colágeno tipo 1, que es muy importante. El colágeno tipo 1 es muy importante al interior del sistema óseo. Y esto me produce un incremento del colágeno tipo 1. Además, se ve aumentada unas sustancias que se llaman proteoglicanos. Proteoglicanos son importantes también y cuando estas dos sustancias se ven afectadas, se me ve afectado el crecimiento de los huesos en longitud, pero no solo en longitud, también en engrosamiento. Y las células que intervienen, entonces, me ayuda a un proceso llamado endocondrosis o osificación endocondral. Esta osificación endocondral se da por dos tipos de estímulo. Un estímulo sobre las células llamadas osteoblastos y otro estímulo sobre las células osteoclastos. Estas células, unas están en el borde exterior y otras al interior. También se mezclan y unas producen el crecimiento de hueso nuevo y otras remueven el hueso viejo. Entonces, al tener un equilibrio, pues no hay problema. Pero cuando viene la hormona del crecimiento, me estimula más los osteoblastos y cuando se da el estímulo de los osteoblastos de forma más acelerada, entonces nuestros huesos se ven estimulados a crecer ya no solamente en longitud, sino que también en grosor. Entonces es importante el estímulo de la hormona del crecimiento. Por eso en los huesos es importante en los cartílagos epifisiarios y también podemos entender que en los bordes de los huesos. Los huesos se ven muy afectados por el estímulo entonces de la hormona del crecimiento. Además de eso, el cartílago epifisiario se mueve, es más utilizado y cuando se ven cerrados los cartílagos epifisiarios, entonces nuestros huesos empiezan a crecer un poquito más en anchura. Cuando llegamos a una edad donde ya la hormona del crecimiento está estimulando el hueso, pero los cartílagos epifisiarios ya están cerrados, nuestros huesos se ven más aumentados de grosor. Y esto me hace ciertas características en una enfermedad llamada acromegalia. Vamos a estudiar acromegalia un poquito más adelante. En el siguiente video vamos a estudiar acromegalia, gigantismo. Vamos a estudiar en el siguiente video también, ¿por qué no?, enanismo. Enanismo, diferentes formas de disminución del crecimiento óseo. En este tiempo, entonces, vamos a terminar este video dándote las gracias por vernos y vamos a estudiar también adelante el uso de algunos péptidos que han salido últimamente, que son muy importantes, pero a la misma vez muy delicados. Así es de que, gracias por acompañarnos